Queridos hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Tomen su lugar mis hermanos que están presentes y mis hermanos también que están en cualquier medio. Pónganse cómodos y atentos para escuchar este mensaje que es palabra de nuestro Dios. Vamos a dar un mensaje y es acerca, el título de este tema se llama a la conquista del nuevo mundo. Vamos a conquistar una nueva tierra, un nuevo mundo, y casi en la historia de la humanidad hemos visto muchos hombres que han querido conquistar, han querido dominar, han querido expandirse, han querido dominar nuevas tierras, nuevos continentes, nuevos países, y en la actualidad hasta se están preparando para conquistar otros mundos, otros planetas. Hay experimentos en donde están trabajando simulando que están en otro planeta, produciendo oxígeno, produciendo alimentos y aislándose como si estuvieran en otro planeta, y están haciendo esos experimentos para poder ir a Marte, porque hay proyectos, hay infinidad de cosas, pero es porque han tenido un espíritu también de conquistar siempre, de querer ir más allá, pero también de someter. Hemos visto en la historia muchas conquistas, y vamos a ver si nosotros también queremos conquistar un nuevo mundo, una nueva tierra. Esa va a ser nuestra misión, querer conquistar un nuevo mundo, una nueva tierra, porque esta tierra va a ser nuestra heredad, pero no decimos un nuevo mundo porque no es que va a ser otro, sino se va a renovar, va a ser algo nuevo. Entonces, pues, ¿por qué el hombre siempre ha querido dominar, dominar a los demás? Y vamos a ver unos ejemplos de cómo han querido dominar casi todo el mundo. Pero hay un versículo que está en la Biblia, donde muchos se pueden basar también. Vamos a ver qué dice Génesis capítulo 1, desde el principio, desde la creación, desde que creó al hombre, nuestro Padre, y dio lo creó con un propósito también, pero dice el versículo 26, vamos a leerlo, porque en otro capítulo dice también que creó al hombre y después creó del hombre la mujer, pero en este capítulo primero dice el versículo 26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios, y díjoles Dios, fructificad y multiplicad, y henchid la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dijo que creó al varón y hombre, los creó, o sea, por igual. Por eso es que yo me gusta mucho este versículo, porque dice, creó, varón y hembra los creó, a su imagen y semejanza, como que fue una sola creación, varón y hembra, la varona, como casi al mismo tiempo. Por lo tanto, pues están en igual de condiciones en muchas cosas pueden estar en igual de condiciones, pero aquí lo que les está diciendo es, los bendijo y dijo, fructificad, multiplicarse, o sea que tengan muchos, empiecen a poblar la tierra, a henchir la tierra, o sea, empiecen a llenar la tierra de su descendencia, y sojuzgadla o gobernar la tierra. Pero entonces de aquí muchos dicen, bueno, ya nos dio nuestro Padre las instrucciones de gobernar la tierra, vamos a dominar la tierra, vamos a sojuzgarla, pero en un principio iba a ser todo en armonía, en paz, iban a crecer, pero llegó Satanás y empezó a descomponer todo, ¿verdad? Empezó a echar a perder todo el plan, porque vino el pecado y después vino hasta nuestros días, que ahora tenemos que luchar otra vez para llegar a conquistar esta tierra.
Pero esta dominación del mundo que mucha gente, muchos países o personas han querido hacer, gobernar al mundo de muchas formas. Por ejemplo, existen los republicanos, los demócratas, los comunistas, el fascismo, muchas formas de gobierno que han querido gobernar y expandirse, y también hasta la misma religión, por ejemplo, en la época de la Santa Inquisición, que quisieron llevar a la religión, pero por cualquier medio, hasta haciendo tormentos, matando a la gente que las acusaban de herejes, pero querían siempre llevar una idea o dominar por medio de una doctrina, de una forma de gobierno. Y ya en el siglo XX, por ejemplo, en la Guerra Fría, los comunistas con los capitalistas, fue una guerra de querer dominar su sistema de gobierno por todo el mundo. Hacían estrategias, hacían alianzas, hacían todo con tal de querer dominar. Pero de ahí surgió algo que es real, aunque ya en la vida real le han cambiado, lo han interpretado de diferentes maneras, pero de ahí surgió algo que le llaman el nuevo orden mundial, aunque es real, pero les digo, en la actualidad ya se le ha dado otras interpretaciones, pero es real eso de querer unificar un sistema en todo el mundo, queriendo hacer un nuevo orden mundial. Pero les voy a dar unos ejemplos de unos tipos de conquista y qué relación, qué parentesco hay con la conquista que nosotros queremos hacer. La conquista no de dominar a la gente, sino también podemos tener una conquista de una nueva tierra o querer conquistar algo personal también, algo de nosotros mismos que quisiéramos conseguir, porque una conquista es obtener algo por medio en este caso, una guerra bélica, una guerra, o también obtener algo por medio de un sacrificio, por ejemplo, o esfuerzo. Por ejemplo, un joven que conquista a una muchacha, pero la conquista no es fácil, porque se tiene que hacer un sacrificio para lograr para poder conquistarla, para poder enamorarla. O sea, se requiere un sacrificio, se requiere un esfuerzo para lograr esa conquista. Pero nosotros podemos querer conquistar muchas cosas para bien de nosotros mismos, en cosas personales, luchar contra muchas cosas para conquistar también tener nuestras metas, nuestros objetivos, pero al final de cuentas todo vaya enfocado a la gran conquista que sería la tierra nueva, va a ser nuestra heredad, esa tierra prometida. Pero un ejemplo de una gran conquista, hay varias cosas que yo veo que han cambiado el mundo, y voy a decir algunas, pero no en orden de importancia, pero la más importante de todas fue, por ejemplo, cuando vino Jesucristo, que vino a cambiar el mundo, vino a dividir la historia, es decir, antes de Cristo y después de Cristo, que es hasta la fecha. Pero también otra cosa, una conquista que también cambió el mundo en la vida real, fue cuando descubrieron América en el año 1492, con Cristóbal Colón, que vino a descubrir este nuevo, para ellos era un nuevo mundo, por eso se llama la conquista del nuevo mundo. Cuando llegaron a América, nuevas tierras, todo era nuevo, todo fue nuevo para ellos. Pero fueron patrocinados apoyados por la corona española, por la reina Isabel de Castilla y por su esposo Fernando de Aragón. O sea, era la reina de Castilla, porque España era dividido en varias zonas. Lo que era Castilla era Isabel, la reina de Castilla, y Fernando de Aragón, de la zona de aragonesa. Pero le digo esto porque de aquí salen cosas interesantes. Por ejemplo, la reina de Castilla, de ahí se hablaba el castellano, que es el que hablamos nosotros. De España hablamos el castellano porque venía de Castilla, y antes del castellano se hablaba latín, pero en esta época ya se hablaba el castellano, era de Castilla. Bueno, ellos ayudaron a Cristóbal Colón a llegar a esta tierra que
que pues, fue muy fructífera, mucho beneficio, pero ya después todo se distorsionó también, porque ya después se descubrió, pero después vino otro conquistador, Hernán Cortés, y empezó a sacar muchas cosas, ¿verdad? Pero esto coincide un poco en fechas 1492, después de la Era Común, con una fecha parecida, pero antes de Cristo, antes de la Era Común, 1491. Eso fue en 1492, pero hubo otra conquista que fue en 1491, antes de la Era Común, en donde el mundo donde estaban los israelitas, el pueblo de Dios, estaba metido en un mundo de pecado, lo que se conoce como Egipto, que representa al mundo, y cómo es que ellos van a salir de este mundo de Egipto para ir a tomar posesión de esta tierra prometida, de este nuevo mundo, nueva tierra, salir del pecado para ir a conquistar. Y en 1491 salen de Egipto para poder llegar a esa tierra prometida, pero vamos a ver lo que les costó esta conquista. Vamos a ver en el libro de Éxodo, capítulo 5, cómo es que inicia todo y después las consecuencias y las aventuras y todo lo que va a suceder. Éxodo capítulo 5, del verso 1 al verso 9. Vamos a ver cómo es que inicia todo y los problemas y entonces las consecuencias. Dice capítulo 5 de Éxodo: Después entraron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. En Egipto justamente había muchos dioses, el dios de la guerra, el dios del sol, el dios de todo, para todo tenían dioses. Y llegan los israelitas, que eran los que le estaban sirviendo de servidumbre, con un Dios para él distinto. Dice: ¿quién es Jehová? ¿Quién es él? ¿Y por qué voy a dejar salir a mi servidumbre? Dice el verso 3: Ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y sacrificaremos a Jehová nuestro Dios, porque no venga sobre nosotros con pestilencia y con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su obra? Idos a vuestros cargos. Dijo también Faraón: He aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus cargos. Mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que le tenían a su cargo, a sus gobernadores, diciendo: de aquí adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillos, como ayer o antes de ayer, vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Habéis de ponerles la tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y sacrificaremos a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan palabra de mentira. O sea, en vez de todavía de que no los deja salir, les da instrucciones a los jefes de ellos para decirles: denles más trabajo, pónganles más tarea, más actividades, para que no anden pensando en otro Dios, y para que se les quiten esas ideas que son mentiras. Entonces, aquí ya de por sí estaban sometidos y todavía les van a cargar más el trabajo, y una negativa del mismo Faraón, que era considerado el Faraón como un dios. Los faraones eran casi dioses, o sea, tenían tanto poder, tanta autoridad, que lo que ellos decían era la autoridad. Entonces el mero Faraón, casi un dios terrenal, les estaba negando el permiso para salir, y aparte les pone más tarea. ¿Cómo entonces podría alguien triunfar en sus metas cuando queremos hacer algo se nos ponen más obstáculos, más trabas? ¿Qué tendríamos que hacer si se pone un obstáculo en nuestro camino? ¿Qué tenemos que hacer?
Si vamos por un camino hacia un objetivo y en el camino encontramos una pared, encontramos un obstáculo, ¿nos tenemos que regresar? ¿Tendríamos que intentar dar la vuelta, subir, pasar, atravesar? ¿O decir, no, no se pudo, me regreso mejor porque no se pudo? Son obstáculos que aparentemente serían como imposibles, porque eres el mero faraón que les está dando las instrucciones. ¿Cómo podrían lograr una conquista? Muchos han logrado esas conquistas por medio de revoluciones, independencias, levantamientos de armas, por sangre, por lucha, por pelea, pero así es como tendríamos nosotros también que lograr ese objetivo, a costa de lo que sea. No se requiere de violencia, se requiere de valentía, pero valentía no es sinónimo de violencia, como algunos personajes que digan yo soy muy valiente, pero en realidad quiere demostrar que es usa la violencia, pero para disfrazar sus temores también, para disfrazar sus miedos. Hay muchos que se portan violentos, pero es por el mismo miedos que tienen y o quieren aparentar violencia para que no se aprovechen de ellos, pero no es la forma en que nosotros tendríamos que lograr por medio de violencia, por medio de las armas, sino por medio de lo contrario, por medio de humildad, de mansedumbre, así como Jesucristo vino cuando esperaban a un libertador y no iba a llegar un Julio César o un Alejandro Magno, era lo que esperaban, pero vino alguien que muy humilde, pobre, que no usó la violencia, sino usó la razón, usó la humildad. Esta humildad es lo que lo caracterizó. Y vamos a ver un ejemplo, lo que nos dice la Biblia, justamente para cómo conseguir esta heredad, esta tierra, este nuevo mundo, esta nueva tierra. Mateo capítulo 5, versículo 5. Esta es como la clave de todo, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y los mansos no se refiere a alguien que tenga que dejarse, si los van a humillar, que se tenga que soportar la humillación y quedarse callado. Jesucristo en ningún momento se quedaba callado. Él les decía a los reyes, a los gobernadores, a los líderes, a los líderes judíos les decía hipócritas, les decía sus verdades a quien sea, pero él seguía siendo humilde. El que es la gente presuntuosa, la gente que es falsa, la gente que es altanera, a veces parece que logra sus objetivos, pero son momentáneos. Cuando alguien emprende un negocio y se ve falso, se ve que todo es fingido, pues es momentáneo, pero al final la gente se siente más cómoda con alguien que es más humilde, más sincero, que es honesto, que es honrado, que tiene buenos modales, que es educado, que no quiere aparentar las cosas, sino que es tal como es y ofrece todo. Tiene más éxito el que es sencillo, el que es humilde, va a tener mucho más éxito. ¿Cómo podríamos entonces llegar a tener también éxito? Dice la palabra que debemos de ser santos también. En primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 15 y 16. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 15 y 16. Dice, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santo en toda conversación, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces nos dice que tenemos que ser santos y también en toda conversación, en todo momento, porque el poder de la palabra tiene mucho poder, que la palabra puede destruir, puede animar a alguien a lograr cosas. Lo que decimos a nuestros hijos, tenemos que tener también mucho cuidado cómo lo decimos, porque podemos herir o podemos también lograr que se levante mucho su ánimo, que logren sus objetivos. El poder de la palabra es muy grande, por eso dice que en toda conversación sean santos. Y dice, sed santos porque yo soy santo. Tenemos que ser santos. ¿Y qué es ser santo entonces? Porque alguien podría decir, bueno,
yo soy santo, pero en realidad, ¿qué es ser santo? Santo es alguien que nunca peca, que siempre se porta bien. ¿Y realmente existe o existimos o existe gente que nunca peca? Porque muchos decimos, bueno, somos santos, pero realmente nunca pecamos, nunca cometemos ninguna falta. Ser santos, dice Levíticos capítulo 20, 26. Levítico capítulo 20, versículo 26. Dice así: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos, para que seáis míos. Entonces, cuando dice santos, ¿qué tenían que hacer? Dice, porque yo los he apartado del pueblo. O sea, santos es ser apartados, estamos apartados. No quiere decir que nos tenemos que aislar en otra ciudad o en otro pueblo y no juntarnos con la gente mala, no juntarnos con nadie más, como también algunas doctrinas, algunas sectas se han apartado en algunos lugares, hasta en islas se han apartado, porque no quieren estar con el mundo, no quieren contagiarse. Pero ser santo no significa entonces que nos tenemos que ir, porque pues estamos viviendo en este mundo, en este Egipto, en este mundo actual, pero tenemos que ser apartados. Dice alguien, no somos iguales, estamos trabajando, estamos viviendo juntos, pero no somos iguales. Dice, así es que no nos comparen, dice, porque no somos iguales. No quiere decir que un santo nunca va a pecar, que no cae en tentaciones, pero una persona apartada de santa es que siempre está dispuesto a seguir a nuestro Dios, a seguir a Jesucristo, aunque pase lo que pase, aunque caiga, levantarse y siempre es luchar, siempre estar pensando, siempre estar, como dice, nuestras conversaciones, nuestros actos, nuestros dichos, nuestros pensamientos, que siempre sea primero nuestro Dios y después todo lo demás, siempre estar. Y esto mucha gente no le gusta porque en el mundo hay muchas cosas atractivas, hay muchas cosas que los seducen, muchas cosas que dicen, vamos, la vida es corta, vamos a aprovecharlo, estoy joven, quiero aprovechar. Pero ¿acaso el ser apartado, el ser santo es difícil? ¿Es algo que no podemos llevar? ¿Es algo que nos va a amargar? Es al contrario, el ser santos, el ser apartados también nos va a traer mucha felicidad. Dice Salmos capítulo 37. El libro de los Salmos capítulo 37, versículo 4 y 5. Dice, pon asimismo tu delicia en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y espera en Él, y Él hará. Todo lo que cuando queramos conquistar algo, queramos entrar en un nuevo objetivo, una nueva meta, una nueva tierra, pues una tierra para nosotros puede ser una meta. Cuando queramos conquistarla, no pensemos en que tenemos que hacer un gran sacrificio. Es un sacrificio, todo tiene un sacrificio, pero no tiene por qué ser amargo o por qué ser duro o triste, o como no tiene que ser en un versículo que no me acuerdo, pero decía que no le gusta que también sea como el cuerpo, que sacrifiquen el cuerpo
porque son hombres que conquistaron mucho territorio, muchos pueblos. Por ejemplo, Ciro el Grande, en el año 590 a 530, él conquistó todo el Medio Oriente. Él fue casi dueño de todo esto, todo su imperio dominó casi por 200 años y se fueron expandiendo, dominaron. Acuérdense que a Israel lo conquista Babilonia, Nabucodonosor, y después a Nabucodonosor también es sometido su pueblo, y llegan los persas, llega Ciro, empiezan a conquistar. Este imperio persa se agranda mucho, pero después también, como todos, porque son conquistadores, pero después viene otro conquistador más grande, viene Alejandro Magno, y empieza a conquistar todavía más tierra. Alejandro Magno es considerado el más grande conquistador en la historia, porque murió de 23 años y logró conquistar casi todo el mundo conocido. Se llegó hasta la India, o sea, conquistó muchos lugares. Todo lo que emprendía conquistaba, todo lo que se proponía lo lograba, hasta que murió. Pero él decía que él quería llegar al fin del mundo, o sea, él quería conquistar al mundo. Y esta mentalidad ha habido en muchos personajes de querer conquistar el mundo. Y Satanás es el que ha apoyado mucho a estas personas para conquistar todo lo material, todas las riquezas. Se deslumbran cuando ven todo el tesoro, el dinero. Pero después de Alejandro Magno hubo otro conquistador que también conquistó todo el mundo conocido, no tanta extensión, pero todos los pueblos que existían en aquella época de aquel mundo, fue Julio César. Este imperio romano conquistó toda Europa, norte de África, el Medio Oriente también. Todos estos pueblos rendían tributo y pagaban impuestos a los romanos. Julio César tuvo este gran imperio, fue este gran conquistador. Hubo otro conquistador, todavía más, no muy conocido, pero él es el que ha conquistado más territorio en toda la historia de todas las conquistas, que se llamó Genghis Khan, un mongol que empezó a conquistar y llegó casi toda Asia, Europa, y, o sea, en territorio abarcó casi lo más que la persona que ha abarcado más. En el año 1162 a 1227, él conquistó el imperio mongol, fue uno de los más grandes imperios, pero todo tiene también su fin. Vino otro conquistador, como hablamos hace rato, Hernán Cortés, que después de que se descubrió América, él empezó a conquistar y conquistó gran territorio desde México hasta el sur, hasta Argentina, excepto Brasil. Pero vino otro, Napoleón Bonaparte, bueno, hay muchos, Napoleón Bonaparte, Hitler, que también quería conquistar de toda Europa, quería apropiarse, llegar hasta Rusia, pero también hubo otro conquistador que él sustituyó a otro que venía en esta lucha. Vamos a ver esta lucha si era violenta o no violenta, pero este gran conquistador, también en aquella época de 1491, cuando es que salen de Egipto, que se llamó Josué. ...18 al 20... Números, capítulo 13, del 18 al 20. Porque aquí Moisés va a seleccionar a unos hombres, uno de cada tribu, de las 12 tribus que tienen, van a escoger unos para que vayan de espías
porque ya salieron de Egipto, ya pasaron por muchos problemas, ya lograron pasar el mar Rojo, mar Bermejo, que es cuando se abre el mar, pasan ellos, se cierra y queda atrás los egipcios, queda atrás el mundo donde habían vivido, una especie de bautismo, porque pasan por agua, salen y son hombres nuevos. Todo lo anterior ha quedado atrás, Faraón, los egipcios, todo quedó atrás. Llegan ahora sí antes a las orillas de la tierra prometida, pero elige a 12 personas, un representante de cada tribu, hombres que eran príncipes, eran hombres de palabra, hombres importantes, estos que eligen para que vayan a inspeccionar la tierra, y les da instrucciones precisas. Dice el versículo 18, después de que los han elegido con los nombres, dice: enviólos pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid por aquí por el mediodía y subid al monte. Cuando dice el mediodía significa por el sur, porque al mediodía el sol está casi apuntando al sur. Por eso cuando dicen en la Biblia subid por el mediodía, significa subid por el sur. Y observad la tierra, qué tal es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Qué tal la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Qué tales son las ciudades habitadas? Si de tiendas o fortalezas. O sea, dicen, vayan y observen todo minuciosamente. Quiero saber todo, si hay muchas personas, si hay pocas, y sus construcciones cómo son, qué tan avanzados están. Quería saber a qué se van a enfrentar. Pero después de que van los 12 regresan, y 10 de ellos les dan una noticia de una forma y los otros de otra forma. Dice el versículo 25: y llamóse a aquel lugar Nal-Escol, por el racimo que cortaron allí los hijos de Israel, y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán y en Cades, y diéronles la respuesta, y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y le contaron y dijeron: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fuertes. Dicen ellos, efectivamente la tierra es buena, el lugar es bueno, la tierra es fértil, fluye leche y miel. O sea, este es un dicho que quiere decir que es muy próspera la tierra, todo se da en esa tierra, todo es maravillosa, la tierra es muy buena, pero dice, las ciudades son grandes, son muy fuertes, los hombres son fuertes. Entonces traen una noticia negativa, como diciendo, no vamos a poder, nosotros somos un pueblo débil, un pueblo que salió sin armas, ellos son una fortaleza, hombres grandes, aparte son gigantes. En aquella época, 1491 antes de Cristo, en la historia se conoce como la edad del hierro. Ha pasado la edad de piedra, lo que la historia nos dice en los libros. Después vino la edad de la edad de piedra vino la edad del bronce. Después la edad del hierro. Esta época se conoce como la edad del hierro. En esa época es cuando se descubre el fierro, el metal duro. Con eso, cuando después Josué, que ya empieza a luchar con aquellas tribus, se da cuenta, dice, sus carrozas son como tanques, porque tienen carrozas jaladas por caballos y sus carrozas están blindadas, o sea que tenían hierro, tenían metal, eran como comparando casi como un tanque de guerra, porque ellos tenían ya avanzado el dominio del hierro, y los israelitas no lo conocían todavía. Por eso se sorprendieron, porque dice, ¿cómo vamos a luchar con ellos que tienen un armamento de tanques, un armamento pesado? Porque ya habían explotado estaban manejando el hierro. Entonces, pero llega entonces Caleb, el versículo 31, y da su versión, dice: entonces Caleb hizo callar el pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y poseámosla, que más podremos que ella. O sea, dice,
no importa cómo esté, vamos, que nosotros sí podemos, vamos y vamos a tomar posesión de esa tierra, porque sí vamos a poder. O sea, vino muy optimista, muy diciendo que sí se puede, Caleb. 10 dijeron que no. Estos 10 que preferían regresarse, como les dije. En psicología hay una actividad que dice que cuando uno va por un camino y si se encuentra una gran roca, o una pared, ¿qué harían? Mucha gente dice, pues me regreso o trato de... Dice, es una pared muy alta, muy grande, ¿qué harías? ¿La brincas? ¿Tratarías de dar la vuelta? ¿O te regresas? Si es una pared de concreto, de acero. Entonces, depende de las respuestas, es como la actitud de cada uno. La respuesta de ellos era, no vamos a poder, son ciudades muy grandes, vamos a regresarnos. Y regresar significa quedarse en el desierto. Todo lo próspero de la tierra prometida, lo opuesto era el desierto. Ellos preferían quedarse en el desierto, donde no hay nada, donde iban a morir, donde iban a perecer, donde ahí iban a morir de inanición, de no tener actividades. Esos 10, por culpa de esos 10, mucha gente no pasó, no logró entrar porque siguieron a estos por su desconfianza. Pero hubo gente que sí. Pero, ¿qué fue lo que le pasó en el corazón de estos hombres? Si decían que eran príncipes, eran hombres de palabra, hombres de autoridad, dice la Biblia. Eran hombres inteligentes, príncipes de cada tribu. Pero, ¿qué pasó por sus corazones? Que tuvieron miedo, que se acobardaron. ¿Por qué Caleb y Josué también dijeron, sí se puede y sí podemos? Y Josué tan es así que logró pasar con toda la gente. ¿Qué es lo que necesitaban en su corazón? La fuerza, entrenarse, conseguir armas, aliarse con terroristas, aliarse con gente mala para hacer el trabajo sucio. Se requería valentía, fe y humildad para poder lograr pero no la violencia. No se requería ir a luchar con violencia, sino con humildad, con el querer, el deseo de querer. Como Caleb dijo, basta, vamos, sí podemos. O sea, su deseo era muy grande. Eso es lo que se requiere, el deseo, iniciar. A veces cuando queremos hacer algo y lo pensamos, no vamos a poder, está muy difícil, muy duro, no tengo dinero, no tengo esto, me falta. Pero lo importante es el coraje, la valentía, la fe y iniciar las cosas. Ya en el camino podemos lograr también, pero lo más importante es iniciar, aventurarse, pero con la confianza de nuestro Dios, porque Él también confiaba mucho en nuestro Dios. No se trata de confiar en nosotros mismos, no te fíes en tu propia inteligencia, sino confía en Jehová y Él hará. Pero sí había un hombre que tenía mucho... hubo dentro de estos hombres también, aparte de Caleb, un hombre especial, un hombre que vamos a ver por qué fue, qué hubo en él que fue especial. Dice el versículo 9 del capítulo 13, dice, de la tribu de Dan, el versículo 9, capítulo 3, verso 9, perdón, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Aquí nos dice que había un de estos 12 príncipes, hombres de gran palabra, había un hombre que se llamaba Oseas, hijo de Efraín, de la tribu de Efraín, hijo de Nun. ¿Y qué tenían de especial Oseas? ¿O qué fue lo que pasó con él? Que Moisés le cambia el nombre, dice el versículo 17. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Y que con eso alguien diría, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué nada más con cambiar el nombre ya vamos a triunfar o vamos a lograr las cosas? ¿O tenemos que llamarnos Josué para lograr las cosas? En la antigüedad también se les decía que se les ponía el nombre, muchos se tomaban el nombre de Dios. No es que se iban a llamar Jehová o Yahweh, como en el hebreo, sino que se ponían la primera letra para el nombre de Yahweh, la Y, y se ponían antes de su nombre. Entonces aquí le agregan a Oseas
la letra Y o la letra J, ya en la actualidad que se cambió la Y por J, pero en el original Oseas se iba a llamar Yehoshua o Josué, porque ya después en el antiguo hebreo era todos los nombres, en realidad era con la letra Y, Jerusalén, Joseph, Jacob, etcétera, pero después con el paso de los años y de las lenguas se toma como letra J, ya es José, Jacob, Jerusalén, etcétera. Pero quiere decir que él se le pone el nombre de Dios. Al ponerle la Y ya es Yehoshua o Josué, ya no es Osías. A su misma palabra nada más le pusieron una letra. Esto significa que para que logremos también las cosas tenemos que tener primero el nombre de nuestro Dios, tener a nuestro Dios con nosotros. Para emprender las cosas si lo queremos hacer nosotros mismos, no lo podríamos lograr. O sería temporal, como dije, algunas personas parece que triunfan, pero todo es temporal. Pero si tenemos a nuestro Dios con nosotros, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto le dio este detalle, cambió todo, por eso es que Josué es el que fue el sucesor de Moisés y pudo entrar también a la tierra, pudo también continuar con lo que estaba haciendo Moisés, lograr entrar a esa tierra prometida lo supo, pero porque confiaban, porque en las batallas cuando no confiaban en Dios, un error que cometían y fracasaban en sus luchas y decían, ¿qué fue lo que pasó? Porque algo porque no confiaban, no es que tenían que tener el armamento o un gran número de soldados, sino la fe en nuestro Dios y la confianza en nuestro Dios. Entonces, pues de estos 12, de toda esta gente, ¿cuánta gente fue la que entró de estos originales antiguos? ¿Cuántos entraron a la tierra prometida? 2, ¿verdad? De todos estos que fue Josué y Caleb. Pero hubo un tercero también que entró con ellos, todavía más antiguo que ellos, pero entró un tercero. ¿Quién fue este tercero que también entró con ellos? ¿Quién? ¿José? Dice Josué capítulo 24. Bueno, entró de una forma especial, pero dice Josué capítulo 24, verso 32. Y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo, que Jacob compró de los hijos de Emón, padre de Siquem, por 100 corderas, y fue en posesión a los hijos de José. Llevaron los huesos de José para que también lo enterraran allá en la tierra prometida, entonces también entró José, pero aquí de todos los conquistadores que estuve viendo, pues el más importante para mí fue Josué, porque él logra entrar a esta tierra prometida, esta tierra que fluye leche y miel, esta gran tierra. A pesar de que tuvo muchos obstáculos, él confió en nuestro Dios, y él logró que se asentaran en esta tierra, en esta nueva tierra, como un nuevo mundo que habían conquistado, porque vivían en Egipto, salen, pero logran entrar a la tierra prometida. Nosotros vamos a heredar, dice, los mansos heredarán la tierra. Eso no vamos a heredar cuando moramos, cuando no vamos a querer estar en el cielo o en otro lugar, sino vamos a heredar la tierra, y aquí vamos a vivir. Así es que vamos a tratar de conquistar este nuevo mundo, esta nueva tierra, porque va a ser nueva, va a ser todo nuevo, pero lo vamos a lograr con la ayuda de nuestro Dios. Y como dijo Josué, aparte de que fue valiente, fue inteligente, porque esas eran las instrucciones, que solamente esfuérzate y sé valiente.
tenemos que esforzarnos ante todo y hacer como José dice en versículo 14, capítulo 24, ahora el versículo 14 y 15. Dice, ahora pues temed, estas son palabras de Josué, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres de esotra parte del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron de esotra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuyas tierras habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Estas palabras nos las dice Josué, dice, decídanse de una vez, o van a servir a los dioses del mundo, porque como en aquella época habían miles de dioses, en la actualidad también hay muchos dioses, del dinero, de la fama, de las modas, de tantas cosas que hay dioses. Dice, decídanse a quién van a servir, o a esos dioses que sus antepasados han seguido, o al único, a nuestro Padre, a Jehová. Dice, decídanse porque en lo particular mi casa y yo serviremos a Jehová. Así es que debemos de estar así como le hizo, seguir el ejemplo de Josué para lograr el triunfo de la tierra prometida y también el triunfo de muchas cosas en nuestra vida. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Paz a vosotros.